Hola amigos, buenas tardes. Desde Ginebra, en el estudio de radio de Naciones Unidas, les transmite Juan Gasparini, gracias a François Zubiguer en los controles. Hoy voy a tratar de resumir los debates que han tenido lugar aquí en el Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela. Comenzaron ayer y concluyeron hoy. Todos ustedes recordarán que este Consejo había nombrado lo que se llama una comisión de establecimiento de hechos sobre Venezuela. Eso es cuando no hay una convicción definitiva sobre violaciones. Se dice, vamos a verificar los hechos para ver si las denuncias que nos llegan son así ciertas. Y se constituyó esa comisión con 3 expertos internacionales, presidida por una portuguesa que se llama Marta Baliñas, y interviene también un experto chileno que se llama Francisco Cox, y los dos intervinieron. ¿Qué pasó? Esa comisión presentó su informe en septiembre del año pasado y tenía que seguir trabajando según el mandato que había recibido. El problema que tiene esa comisión es que no es reconocida por el gobierno venezolano, no reconoce estructuras o mandatos que no tienen el acuerdo del país, o sea que no acepta los llamados mandatos impuestos. Entonces esta comisión siguió trabajando desde los países limítrofes y también gracias al WhatsApp. Es decir, que si hay gente que quiere testimoniar, se puede conectar con órganos de Naciones Unidas por WhatsApp y brindar sus testimonios. El informe presentado va a desembocar dentro de una semana, un poco más, cuando termine este Consejo de Derechos Humanos, en una resolución de eventual continuidad del mandato de esta misión de establecimiento de hechos. Lo cierto es que en este informe presentado ahora, tuvo la oportunidad de replicarlo el gobierno venezolano, y ustedes van a ver al pie de este video que les estoy transmitiendo los documentos más importantes, por ejemplo el informe, por ejemplo la réplica de Venezuela y algunos otros elementos para, si quieren profundizar, porque esto es bastante más vasto y estamos de cara a una nueva resolución sobre Venezuela. Bueno, lo cierto es que en el informe se dicen cosas terribles sobre lo que ha sucedido entre septiembre y la fecha en Venezuela. Los expertos, estos 3 expertos de la misión de establecimiento de hechos, hablan de unos 200 asesinatos cometidos por el gobierno desde septiembre a la fecha, la persistencia de grupos paramilitares que se llaman con una sigla que se llama FAES, y también cometidos por la policía. Se contabilizan también 100 detenciones por protestas por las crisis ocasionadas por la falta de combustible, la salud y la alimentación, y los manifestantes son detenidos. A la cantidad de casos que estos expertos ya habían contabilizado se agregan 36 casos nuevos, 8 mujeres y 28 hombres, que están detenidos, y entre ellos hay 9 periodistas. En reacción al informe anterior, el gobierno había dicho que estaba investigando unos 600 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, pero los expertos ahora dicen que no hay ningún indicio sobre los resultados de esas investigaciones. Ha habido también movilizaciones por la cuestión del COVID, que han sido reprimidas, y hay denuncias de que hay personas detenidas por haber protestado porque hay tráfico de certificados de defunción, se cobran por las autopsias, los cadáveres se entregan en ataúdes cerrados con instrucciones de no poder abrirlos, y esto ha llamado la atención de los expertos. Los expertos también subrayaron que hay 70 presos políticos que habían sido liberados, pero tienen procedimientos penales en base a las acusaciones que los habían llevado a estar presos. Las elecciones
que se realizaron en diciembre son valoradas también por los expertos y dicen que fueron injustas y carentes de libertad. Los partidos próximos de Maduro se llevaron el 90% de los escaños que se votaron. Fue muy elevada la abstención y los partidos de la oposición la boicotaron. Por consiguiente, no le dan a esas elecciones una validez plena. El gobierno rechazó este informe. Ya dije que no reconocen los mandatos impuestos. Dice que prosigue los mecanismos perversos para agredir a Nicaragua, a Venezuela. Hay una confabulación de promocionar lo que se llaman fake news, es decir, informaciones falsas, sin decir cuáles de ellas serían falsas, y dicen que estas misiones están costando una gran cantidad de dinero y en suma proponen de que ese dinero, en vez de gastarlo en estas misiones, se le permita a Venezuela comprar 1,5 millones de vacunas que le hacen falta concretamente. Hubo intervención de muchos países y ahí hay 3 categorías de países. Los países que mantienen una crítica dura, son todos países que tienen relaciones diplomáticas con Venezuela, así que tienen personal diplomático en el país que pueden verificar lo que están diciendo. Lo más llamativo ha sido Perú, que hizo una declaración también muy dura, apoyada por 55 países. También intervinieron en ese sentido Ecuador, Brasil y Colombia. Los países que apoyan a Venezuela, al gobierno actual, son Nicaragua y Cuba, y obviamente suscriben la posición del gobierno concretamente. Hecho llamativo que desde el nuevo gobierno de Biden hay una nueva actitud de querer volver al Consejo de Derechos Humanos y a mantener un lenguaje diferente al del gobierno anterior de Donald Trump. Estados Unidos fue muy medido en su intervención. Trajo a colación una masacre que había sido mencionada así medio al pasar, que es lo que se llama la masacre de La Vega. Dijo que había 7 medios de comunicación censurados en Venezuela y que no hay posibilidad de verificar estas informaciones en el lugar, y que la situación se continúa deteriorando. Los otros países que han intervenido, que tienen una posición distinta, que forman parte de lo que se llama el grupo de contacto para resolver el conflicto en torno a Venezuela, son Argentina y Uruguay, que reconocieron que hay ciertos avances en derechos humanos, pero que pidieron que las violaciones sean investigadas y que los autores sean castigados por la ley. Y por último intervino la alta comisionada. La alta comisionada hizo hoy un informe donde también ella dijo que se habían hecho ciertos avances, pero que quiere tener una oficina plena en el país para poder monitorear las situaciones y para poder asistir a las víctimas y poder verificar. No ha podido entrar a todas las cárceles, por ejemplo, pide la entrada a todas las cárceles para ver la situación donde aparentemente no solamente hay malos tratos, sino que hay muerte por inanición de los prisioneros que no tienen ni para comer. Y insistió en 2 cosas, Michelle Bachelet: en la apertura del espacio cívico y democrático y ampliar la presencia de funcionarios de su oficina que están allí. Serían 3 en este momento, y lo que quiere Bachelet es tener una oficina plena con la suficiente cantidad de personal que requiera la situación, como la tiene en otros países de la región. Tiene una oficina en México, tiene una oficina en Guatemala, y está pidiendo entonces que se discuta profundamente para establecer una oficina que permita la asistencia técnica, pero también hacer seguimiento de las denuncias que recibe.
En cuanto a las medidas coercitivas unilaterales, obviamente Venezuela las rechaza y también ese rechazo ha sido avalado por Nicaragua y por Cuba, pero lo interesante es que hubo una toma de posición del Reino Unido. Y el Reino Unido dijo que el dinero que está bloqueado en el Reino Unido está bloqueado en un banco privado. El gobierno no forma parte de ese banco y que corresponde a el gobierno venezolano de descongelarlo. Ellos no tienen, dijeron, no tienen ninguna intervención, eso fue hecho por un banco privado, pero sí reconocieron de que han tomado sanciones, pero contra individuos. Esta posición de las sanciones contra individuos presuntamente corruptos que forman parte del gobierno de Venezuela es una posición que es sostenida mayoritariamente por las organizaciones no gubernamentales que tienen presencia dentro de Venezuela. Entonces, esto es un resumen un poco apretado de la situación, donde queda claro de que va a haber una resolución de continuidad de esta misión, concretamente. Ya lo dijo Francisco Cox, uno de los 3 miembros, que dice que ellos han pedido entrar a Venezuela porque los acusan de que las informaciones que ellos tienen son falsas. Ellos han afirmado que tienen las fuentes, están identificadas, que han verificado esas informaciones, pero que están dispuestos a entrar a Venezuela para debatir con el gobierno estas cuestiones y entonces le mandan la pelota al gobierno para que tome decisiones. Vamos a volver a tener novedades sobre este caso. Se va a zanjar por el voto del Consejo de Derechos Humanos, 47 miembros, que van a votar seguramente una resolución para continuar esta misión de establecimiento de hechos y proseguir de esta manera el avance de las investigaciones, al tiempo que Michelle Bachelet va a tratar de consolidar esa presencia de solamente 3 enviados que tiene ahí en Venezuela y constituir una oficina de acuerdo a la envergadura de la problemática. Como comparación, valga la pena recordar que en Colombia también hay una oficina de la alta comisionada y está compuesta por 19 oficinas en distintos puntos del país y son 200 funcionarios de Naciones Unidas que tratan de hacer seguimiento a las violaciones de los derechos humanos en Colombia. El modelo es ese y ahí corresponde a que el gobierno de Nicolás Maduro acepte satisfacer el pedido de Michelle Bachelet de avanzar y pactar con ella una oficina que pueda enfrentar la problemática de derechos humanos y asesorar al gobierno para resolverla. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.